Escuela para padres. ¿Cómo enseñarle a los hijos a enfrentarse a las burlas? Cuando los niños se burlan, quiere decir que a través de las palabras intentan ridiculizar al niño para humillarle. Muchos de los niños que se burlan no saben las consecuencias tan graves que pueden tener en el autoestima de quien se ve afectado. Lo habitual es que los niños sean capaces de manejar ese tipo de burlas y que se convierta en algo temporal sin que le afecte más de la cuenta a la autoestima. Pero no siempre es así. Hay niños que son más vulnerables, más inseguros o que se sienten más indefensos ante este tipo de ataques, por lo que sin quererlo se convierten en un blanco aún más atractivo para los agresores, ya que suelen buscar a víctimas débiles. Los niños que no saben manejar las burlas pueden ser porque se sienten diferentes a los demás, porque piensan que las burlas están justificadas, porque actúan diferente ante los demás, porque se sale de la norma, porque los envidian o porque intentan defenderse por alguna reacción de tal manera que a los demás niños solo les hace querer burlarse más. Cuando un niño no sabe manejar las burlas, da igual la edad que tenga, necesitará ayuda de sus padres para poder sobrellevarlas, para poder actuar correctamente y sobre todo para entender que es algo temporal y que no tiene que entrar en un mismo juego o será peor. Los padres tienen un papel muy importante en cuanto a ayudar a los hijos a sobrellevarlo porque debemos partir de la base que muchos niños que reciben burlas tienen el autoestima baja y poca seguridad personal ya que su amor propio se ha visto afectado gravemente. Bueno, qué tema más importante, ¿verdad? El que vamos a abordar a continuación, porque creo que todos nuestros hijos pues pueden estar expuestos a este tipo de situaciones. Sin embargo, como padres hay que ser responsables y enseñarles a los demás niños a que no se burlen. Pero si esto llegase a suceder, ¿cómo les enseñamos nosotros a nuestros hijos a enfrentarse ante este tipo de burlas? Porque tiene que haber una manera correcta de poder hacerlo y para eso está con nosotros la psicóloga Catherine Sensente, ya la conocen, y experta también en el tema para abordar psicología respecto a niños. Sí, muchísimas gracias, Bienvenida. Pame, Dani, qué gustazo poder compartir con ustedes este tema. Y como Pame dice, realmente lo ideal sería que como padres eduquemos a nuestros hijos para que no se burlen, pero esto es un riesgo y es una realidad que pasa. Y yo creo que si nos ponemos a contar historias nosotras de nuestra infancia, vamos a identificar memorias de niños burlándose de nosotras o incluso nosotras mismas burlándonos de otros niños por no saber las consecuencias. Entonces, fíjense que regularmente las personas o los niños que se burlan de otros niños o de otras niñas pueden tener como ciertas características y ciertas situaciones en ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, baja autoestima, necesidad de poder y pues el ver de forma inferior al otro me hace ver a mí mejor, entonces me burlo y hago ver al otro inferior y yo me siento mejor. Necesidades de poder, también necesidad de llamar la atención porque pues yo no lo puedo hacer por mi cuenta, entonces si yo me burlo del otro va a haber la risa colectiva, todos nos vamos a reír y yo me voy a ver como cool. Entonces realmente hay como muchas características y muchas causas para que esto suceda, porque sucede. Y por más educación emocional, por más que trabajemos para contrarrestar el bullying y todo esto, es necesario que también como papás, así como pues queremos preparar a nuestros hijos para que no se burlen, para que respeten a los demás, para que cuiden las emociones de los demás, también entrenemos a nuestros hijos en habilidades, fíjense, sociales y habilidades emocionales. ¿De qué se trata esto? Habilidades sociales para poder gestionar mejor lo que pasa con el entorno, para poder tolerar mejor y que ellos aprendan a reírse con los demás, no de los demás. Fíjense que esto va a ser bien importante. Poderles también facilitar habilidades emocionales, propiciando muchísimo la inteligencia emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos estén súper seguros de ellos mismos, de su autoestima, trabajar muchísimo en sus creencias positivas que existen en ellos y pues la tolerancia también a la frustración, que va a ser súper importante en este sentido, porque tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, para el entorno. Muchas veces pues quisiéramos mantenerlos en nuestra burbuja, súper cuidados, súper protegidos, pero al salir a la vida educativa y a la vida social
son riesgos que vamos a enfrentar. Katherine, ¿cómo se enseña esto? Porque es muy complicado enseñarle a tu hijo que puede encontrar maldad en el mundo, pero que él no debe de responder con la misma moneda. Entonces, ¿cómo se le enseña a que hay personas que nos van a querer hacer daño, pero que nosotros no tenemos que pagar con la misma moneda, pero tampoco dejarse? O sea, no sé cómo ese proceso se puede dar en alguien que es tan pequeño. Y verdad que el tampoco dejarse sin llegar a la violencia. O sea, ¿cómo se le explica eso a un niño? Fíjense que va a depender muchísimo de la edad evolutiva, del proceso en el que se encuentre cada niño. Pero de verdad que como mamá, como psicóloga, la primera recomendación que yo podría dar en esto es que primero se le enseña a los niños y niñas a aceptar las diferencias. A que ellos puedan conocer que hay diferencias de personalidad, de actitud, así como somos diferentes, Dani rubia, Pamel pelo castaño, yo negro, blancas, morenas, personas altas, pequeñas, así hay personas también que se pueden frustrar más, así hay personas también que pueden tener otro tipo de dificultades u otro tipo de problemas que los hacen quererse reír de los demás para sentirse bien, y que esto se llama personas con baja autoestima, o personas o niños que tienen problemas en su familia, problemas de confianza en ellos mismos, que realmente no eres tú el responsable, sino que son estos niños con poca capacidad para respetar a los demás que hacen este tipo de cosas, pero no es tu responsabilidad. Y entonces es necesario que como papás trabajemos mucho en brindarles confianza y seguridad en ellos mismos, que nuestros hijos se puedan sentir súper seguros de quiénes son ellos, que ser ellos está bien. Y entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar esto? Brindándoles pequeñas responsabilidades, evitando el no, uy, no hagas eso, uy, eso es peligroso, uy, te vas a caer, y porque todo esto le estamos quitando poder a nuestros hijos, le estamos restando seguridad. Entonces necesitamos hacer actividades donde, hijo, tú eres súper capaz, te esforzaste mucho, yo confío tanto en ti, sino que regularmente es como, lo pudiste haber hecho mejor, te sacaste 8, yo esperaba 10. Saben, ese tipo de cosas drenan la autoestima de nuestros hijos, la confianza y la seguridad en ellos mismos, y entonces están siendo vulnerados en el colegio y también los estamos vulnerando en la casa, y no les estamos dando ese entrenamiento en confianza y seguridad en ellos mismos de tú eres capaz. Pero así también como trabajamos mucho con disciplina positiva, tú eres capaz, también establecer límites y establecer reglas. Fíjense, no romantizar la disciplina positiva, porque también parte de amar a nuestros hijos es establecer reglas. Y si como papás nos enteramos que nuestros hijos son los que están haciendo risa de los demás, y vemos pues que no es que se están riendo todos en conjunto, sino que hay una víctima ahí de la que le están haciendo burla, pues también como papás tenemos que de verdad activar nuestras alarmas y establecer límites y poner reglas con nuestros hijos, porque no queremos que nuestros hijos sean los afectados. Y al final, fíjense que también, tanto el que hace la burla, también es un niño afectado. Entonces, le estamos enseñando a nuestro hijo que poniendo en situación inferior a los demás es que tú saltás, ¿saben? Y eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Es que desde estar en conjunto, el trabajo en equipo, los dos podemos crecer y entonces crecemos todos, ¿saben? Este tipo de cooperativismo que se necesita en la sociedad es lo que tenemos que entrenar a nuestros hijos, de verdad, en empatía, en aprender a sentir con el otro, en acompañar el sentimiento del otro, porque muchas veces ven que alguien se cayó y se ríen. Y nos podemos reír y vemos que algo malo le pasó a otra persona y pues quizás le pasó de una forma graciosa, y no pensamos en que el reírnos puede afectarle mucho a esta persona. Entonces, de verdad que es necesario ser muy empáticos, enseñar a los niños a ayudar, a estar ahí pendientes de los demás, y a que cuando nos vamos a reír va a ser en conjunto, no con una víctima, ¿saben? Y que si esa víctima es él, es necesario que él hable y que él pida ayuda, y la forma de defenderse de él no va a ser ir, gritar o reírse del otro y comenzar la burla, sino que va a ser pedir ayuda a sus papás, es informarle a sus papás. Eso es lo que nuestros hijos pueden hacer, informarle a nuestros papás. Y saben, esto es bien importante y se me había olvidado, es como, así como le enseñamos a nuestros hijos que las personas son diferentes, porque hay niños que molestan y otros niños que son molestados, también hay personas diferentes desde identificar sus diferencias.
Si se dan cuenta, cuando nos hacen burla o algo es porque quizás nos equivocamos mucho con esto, topamos mucho con esto. Y hay otros niños que tienen ciertas características específicas como discapacidades o niños con discapacidad o ciertas cicatrices o por ejemplo diferencias culturales que también se puede ver muy como ser como un blanco perfecto para burlas. Entonces es necesario entrenar a nuestros hijos con esto de que hay diferencias, ¿saben? Y yo he sabido de muchos casos, por ejemplo, de niños con diferencias culturales o con diferente tono de piel que pueden ser blanco perfecto para burlas. Entonces como papás también tenemos que hacerle ver a nuestros hijos sus diferencias con el entorno y que ser diferente está bien. Está bien ser diferente, está bien ser colocho, está bien ser más blanco. Yo recuerdo que recibía muchas burlas en algún momento por ser colocha, pero luego yo, bueno, ser colocha estaba súper bien, ahora ya no quiero. Pero en su momento no, pues era muy orgullosa de mis colochos, pero he conocido a muchas personas que realmente no, guácala de verdad, o sea, sufrí tanto por esto. Otras personas con diferencias culturales, ¿no? Que, por ejemplo, los híbridos de ambas nacionalidades que ni en un país ni en ningún otro, o sea, nunca encajan, siempre se sienten diferentes. Entonces, realmente es súper importante saber que está bien ser diferentes, que ser tú está bien. Y entonces trabajar esas creencias positivas que creemos que tienen nuestros hijos, como su capacidad de amar, su empatía, el compartir, el sentido de responsabilidad. No, es que tú eres súper responsable, tú siempre me ayudas, tú eres un niño de tan buen corazón, tú eres tan inteligente, sos tan valiente. Y así como eso, también reconocer es necesario que trabajemos en esto, es necesario que trabajemos más en tu higiene, es necesario, ¿saben? O sea, cuando hablamos de trabajar lo positivo que tienen nuestros hijos, es que también nos damos cuenta de las oportunidades de trabajo que hay, ¿verdad? Porque no son perfectos. Catherine, ¿y cómo se aborda o estadísticamente cómo está comprobado en aquellos niños que son los que se burlan? Porque yo también he visto casos en los que mandan a llamar a la mamá porque el niño se estaba burlando mucho, después le pegó, no sé, y los papás no son así. O sea, los papás dicen, ¿y por qué él hace esto? ¿Por qué se burla tanto? ¿Por qué está haciendo bullying? Si nosotros en casa no hacemos esto. ¿Cuál será ese detonante que hace que los niños se comporten de esta manera y empiecen a hacerle burlas a los demás? Fíjense que esta es una consulta y un comentario súper frecuente, que hay papás que dicen, pero es que nada que ver, miren, nosotros vamos al grupo de la iglesia, participamos en esto, andamos ayudando a comunidades, no sé qué, y porque mi hijo es así, que se pueden sentir hasta decepcionados y no pueden creer lo que está pasando. Y es que fíjense que esto es una característica que sí es cierto, puede ser como la casa, la escuela principal, donde quizás en algún momento hay quizás mucho sarcasmo en la casa, quizás muchas bromas pesadas en la casa. Eso podría ser una característica. Hay otras familias que quizás no usan tanto el sarcasmo, quizás no usan tanto esto como el humor de esta forma en la familia. Y entonces es un factor aprendido, fíjense, que quizás vieron que otro niño que lo hacía se veía cool, que llamaba mucho la atención y quizás yo no llamo tanto la atención. Entonces aprendí que si yo hago esto, yo llamo la atención. Hay niños que han sido como muy cuidados, súper lindos, súper buenos, pero se dan cuenta que siendo así no llaman la atención. Entonces, pese a que tienen todos los valores y todo de su casa y el aprendizaje y la unión familiar y aquello todo bonito, casi perfecto, porque no existe perfecto, regularmente cuando yo hago este historial, algo hay, siempre algo chiquito tiene que haber, pero quizás no un detonante tan grande para lo que está pasando con este niño en el colegio o en la escuela. Entonces, regularmente también puede ser un factor aprendido, porque es que como ser buena onda no está de moda, no es lo que se ve cool, sino que reírse del otro es lo que se ve bien, entonces es lo que yo aprendí. Y por eso sí va a ser súper importante el acompañamiento de los papás. Y fíjense que vamos a volver a esta línea media, ¿verdad? De no maximizarlo, y a veces actuamos y los asustamos porque nos ponemos como muy enojados o muy preocupados, y hasta las mamás como dicen que somos histéricas y toda la cosa. O lo minimizamos y decimos, sí, no es la gran cosa, sí, solo se rió por eso, sí son niños, decimos.
Entonces hay una línea media donde necesitamos ver esto con madurez y con responsabilidad, sin sobrepasarnos y esto crea a los niños como el soy malo, soy víctima, y sin minimizarlo tampoco como está bien y lo tomo como una forma de vida. Necesitamos de verdad esa línea media donde lo vemos con madurez, con responsabilidad, y le enseñamos a nuestros hijos a que se hagan responsables de lo que está pasando. Si tú hiciste burla, vas y te disculpas, porque eso no es lo mejor, porque con eso tú puedes hacer sentir mal a la otra persona. Pero es que se rió, mamá. No sabes si se rió porque de verdad lo sentía o solamente porque se sentía muy ofendido. Entonces, y si nuestro hijo fue víctima, siempre va a ser importante el enseñarle esas diferencias por las que se están burlando, o quizás es que son niños como muy comprometidos, a veces a los niños que muy comprometidos con la iglesia, o que muy correctos, o que usan cierta forma de hablar peculiar, o como hablábamos, características físicas o algo. Entonces es necesario que los niños conozcan quiénes son ellos y saber respetar sus diferencias, que ser ellos está bien. Y si, ay, que moreno y todo, como lo gritan, y está bien, ser moreno está bien, sí, ser colocho está bien, tener esta cicatriz está bien, es parte de mí, tener esta mancha está bien, es parte de mí, así soy yo, y si la tengo, solo voy a dejar de ser yo. Entonces sí va a ser bien importante de verdad que para esto, yo creo que lo primero es la empatía, reconocer sus diferencias y las de los demás, y brindar educación emocional, y esto es lo que va a hacer que su hijo pueda responder emocionalmente inteligente ante las burlas del entorno. De verdad, no como, uy, hijito, eso no, eso. De verdad que esto altera más a los niños y los pone como en una alerta negativa para el proceso social que ellos viven. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine, por poder abordar este tema, porque quisiéramos que las burlas y el bullying se acabaran en algún momento, ¿verdad? Pero es algo que va a estar presente en la vida de un niño, de un adolescente o incluso de un adulto. De nosotros mismos. Así que hay que estar siempre preparados y tener buena autoestima, ¿verdad? Y también criar a nuestros hijos de una manera de buen corazón. Catherine, sí, también nos pudiera dar sus contactos por si alguna mamá o algún papá están pasando por este proceso que yo me imagino que debe de ser muy difícil, sí, para que puedan saber qué hacer. Sí, con muchísimo gusto. Pueden buscarme en Facebook como psicóloga Catherine Sencente o en Instagram como @catherine.psico para poder solventar sus dudas, para poder brindar acompañamiento familiar, porque de verdad que las sesiones con los niños es 1 hora a la semana o a los 15 días. Lo más importante es el acompañamiento familiar y los cambios que se puedan hacer para mejora como familia. Así que pues muchísimo gusto y gracias por acompañarnos. Siempre en este tema va a ser lo más importante, siempre, ¿verdad? Siempre. Gracias, Catherine, por siempre acompañarnos, y qué bueno tenerla de vuelta. Gracias, gracias. Vamos a continuar con más de Hola.